Argentina, veo personas de México, grandes amigos que hemos estado en este tema de los desastres desde hace ya mucho tiempo. Y también veo algunos de Colombia, algunos de mis alumnos que también les he dicho que podían asistir a este diálogo. Y nada, pues muchísimas gracias. De verdad que para mí esto es, no saben lo chido de felicidad que estoy. Y para mí es un placer poder divulgar este tipo de conocimientos. Pues no doy mucho énfasis en mis pergaminos. Mi nombre es Didier Farney Pedreros Vega, administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Llevo trabajando el tema de los desastres desde 1992 a la fecha, ya hace casi 30 años, primero como socorrista y después ya en el área profesional, desempeñándome en temas como incendios forestales, sismos, tsunamis, inundaciones, volcanes, en casi toda la región latinoamericana y algunas experiencias en España. Entonces, hoy lo que quiero poner en la palestra y lo que quiero poner ante ustedes es este tema de las empresas de Colombia y el riesgo de emergencias y desastres, con el objetivo de darles una aproximación de qué es eso, qué está haciendo, cómo lo estamos viendo y qué es lo que tenemos que hacer de aquí al futuro. Inicialmente, digamos que tengo estimado la charla para más o menos 1 hora y media, más o menos, tal vez un poquitico menos, de pronto un poquitico más dependiendo de lo que ustedes necesiten. Voy a tratar de estar pendiente del chat, pero les sugeriría, por favor, que si de alguna manera yo no les contesto el chat, por favor ustedes coloquen la pregunta y por favor me colocan un correo electrónico y de manera personal me comprometo a responderles a cada una de las personas que me hagan una pregunta. Parte del proceso académico que desarrollo con mis estudiantes es que siempre, siempre estoy al tanto de sus preguntas y siempre, siempre les respondo. Y parte del proceso es porque quiero divulgar ese conocimiento y lo quiero seguir desarrollando. Para mí el tema de los desastres es mi pasión. Esto ya me picó hace 20 años, los que hablamos de temas de desastres, que nos picó el gusanito de los desastres y pues hemos tenido la oportunidad de compartir. Entonces quiero que eso lo tengan ustedes de alguna manera claro. Voy a comenzar entonces, digamos que la disertación, la charla, y voy a comenzar con una frase. Esta frase es de Albert Vázquez Pérez, de un libro que se llama Medio Hombre, cuyo título es Blas de Lezo y la batalla que Inglaterra ocultó al mundo. Es una novela histórica, se publicó en febrero de 2019 y en su página 82 habla lo siguiente. A pesar de todo, Desno carecía de visión global en la batalla. Eso era lo que Lezo opinaba. Su visión no era de pájaro, sino de jabalí. Si te enfilaba con las tropas, podías darte por muerto, pero no sabía contemplar la magnificencia de una batalla desde todos los puntos de vista. Digamos que esta es una frase del libro en la que menciona Blas de Lezo, cómo su primer comandante desafortunadamente no lo podía poner a dirigir batallas porque él era un soldado que arrasaba con todo, pero desafortunadamente no tenía esa visión de pájaro que en un momento determinado se necesita para, entre comillas, dirigir una batalla. La traigo a colación porque es que la gestión del riesgo es similar. En ese sentido, yo fui muchos años socorrista, estuve con esa visión de jabalí. A nosotros nos llamaban a atender una emergencia y estábamos demorados en atenderla y en querer ir a atenderla. Pero después con el tiempo aprendí que la respuesta no era lo esencial, que tenía uno que empezar a tener una visión mucho más global, mucho más general, que le permitiera a uno poder capturar una imagen y con esa base diagnosticar y atender el desastre. Y más acá con el tiempo aprendí que el tema central no era la atención de los desastres, no era el socorrismo. El desastre es el problema derivado. El problema esencial era el riesgo de los desastres. Y en ese sentido, nosotros en el 2001, con unos amigos de la Universidad Nacional de Colombia, conformamos algo que se llamó la Fundación para la Gestión del Riesgo. En 2001 el nombre no era muy entendible, hoy ya 20 años después ya sabemos qué es la gestión del riesgo. Y nuestro objetivo fue pensar que el riesgo era lo más importante y no la atención de desastres.
En ese sentido, les invito a que seamos pájaros para que vivamos la magnificencia de la gestión del riesgo y no pensemos solamente en la atención del desastre. Eh, Resulta que el pasado 18 de marzo, aquí en Bogotá, en un barrio que se llama Quiroga, se presentó una situación de emergencia. La situación de emergencia fue que una gran fábrica que estaba instalada hoy en día en una zona residencial tuvo un incendio. Este incendio, digamos que fue bastante filmado, digamos que fue bastante espectacular en la medida en que, por ejemplo, la imagen que ustedes ven ahí es un cilindro vertical de almacenamiento, muy seguramente de algún gas comprimido, que salió disparado hacia la parte superior. Y afortunadamente el cilindro, pese a que habían casas alrededor, cayó dentro mismo de la fábrica. Cuando uno observa, digamos, que las consecuencias de ese evento, empieza a darse cuenta que muchas de las casas, muchos de los instalaciones que tenían límite con esta fábrica fueron destruidos totalmente. Veíamos vehículos, veíamos casas, veíamos construcciones, veíamos incluso infraestructura pública, y salen los cables eléctricos y cables telefónicos también destruidos. Y empieza uno a preguntarse, ¿por qué esta empresa genera esto? ¿A raíz de qué? ¿Cuál es la causa fundamental de ello? Y entonces empezamos a entender que las empresas empiezan a generar riesgos y empiezan a generar riesgos a su entorno. No necesariamente porque ellas quieran, sino porque muy seguramente cuando esta fábrica se instaló hace 20, 30, 40 o 50 años, este lugar muy seguramente era un lugar absolutamente desocupado, muy seguramente eran zonas verdes donde no había nadie radicado, pero con el tiempo la gente se ha ido instalando más cerca. Y en ese sentido, pues entonces los riesgos están aumentando y tenemos el deber de que los riesgos de las organizaciones se empiecen a involucrar en el ordenamiento territorial, que es parte de las conclusiones que vamos a mirar en el día de hoy. En ese sentido, pues tenemos que las organizaciones han generado desastres, es decir, uno tiende a hablar de Armero, uno tiende a hablar del desastre de México, uno tiende a hablar de muchísimos eventos, pero gran mayoría están centrados en eventos de origen natural o en amenazas de origen natural. Sin embargo, el tema de los desastres de origen tecnológico o de origen organizacional tal vez comienzan con el desarrollo industrial, con la era industrial, tal vez con la construcción de los edificios de alturas en Estados Unidos, en San Francisco, donde uno observa que la seguridad industrial no está presente, donde estas personas en unos pisos muy altos, pues a duras penas tenían mínimo un uniforme que les permitía desempeñar su trabajo adecuadamente. Digamos que esta es una imagen real de la situación. Más acá con la era industrial, pues comienza la concentración de trabajadores, comienza la concentración de máquinas. Al haber concentración de trabajadores y de máquinas donde hay calor, donde hay fuentes de combustible, donde eventualmente las edificaciones no son las más adecuadas, se empiezan a generar emergencias, normalmente asociadas a incendios. Y entonces empieza a mirar la seguridad industrial como un elemento básico para que esté allí en el trabajo. Sin embargo, muchos de esos eventos no son preventivos, seguimos siendo reactivos. Y esa reacción nos muestra, por ejemplo, este incendio que ocurrió el 25 de marzo de 1911 en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde 100 mujeres mueren, más de 100 mujeres mueren. Y este es el evento que genera o que conmemora el Día de la Mujer los 8 de marzo de cada año. Y seguimos siendo reactivos porque pues, es a consecuencia de una situación de emergencia, es a consecuencia de un desastre que uno empieza a conmemorar y que uno empieza a celebrar. Y en realidad este tipo de eventos no se deberían dar. Los empresarios deben ser responsables de la seguridad de sus trabajadores y eso es lo que dice la seguridad en el trabajo hoy, la seguridad y salud en el trabajo en el día de hoy. Pero podemos irnos un poquitico más acá, incluso no es solamente eventos de estas características. Aquí vemos una foto de la isla de Tres Millas, ubicada en Estados Unidos, donde en 1979 se genera tal vez el primer desastre de origen nuclear en la historia, y tal vez en la historia de Estados Unidos de los más importantes. Hubo algunos eventos anteriores como Love Canal, el Canal del Amor, donde también hubo algunos problemas con la energía nuclear, pero es a partir del desastre de la isla de Tres Millas, donde un evento de una empresa que ofrece un servicio público empieza a manifestar que el tema de energía nuclear, siendo muy barato, no es tan seguro. Y al no ser tan seguro, pues las medidas de seguridad tienen que aumentar considerablemente
Y en este sentido, pues vemos que hoy la energía nuclear no es tan barata. Digamos que la seguridad que necesitan este tipo de instalaciones necesitan muchos más elementos y lo que genera es que el costo de la misma aumente. Más acá, en 1984, entre el 2 y el 3 de diciembre de ese año, una fábrica, la Unión Carbide, deja escapar una dioxina, el isocianato de metilo. Y esa fuga de ese gas en ese momento genera la muerte inmediata de cerca de 3.000 personas en Bhopal, en la India. Digamos que a nivel industrial, tal vez es el evento que más muertes ha generado en el mundo durante toda la historia, generado por una organización, generado por una empresa lucrativa, la Unión Carbide en este momento, y digamos que las consecuencias a largo plazo, porque pues el isocianato de metilo es una sustancia bastante peligrosa que se indica que ha generado mutaciones. Se estima que las personas que ha afectado y que ha matado en los últimos 30 años son cerca de 30.000, con una afectación muy grande en medio ambiente, en animales, con problemas genéticos en las personas, con malformaciones genéticas, todo generado por una empresa privada. Todos conocemos tal vez el desastre de Chernobyl, a raíz generado por un simulacro en 1986, que ha generado uno de los dos desastres nucleares más graves de la historia, que junto con Fukushima, digamos que están dentro de las calificaciones más altas. Y nuevamente esto por un simulacro. Y un simulacro de un ejercicio que lo que pretendía era tratar de probar el núcleo y probar la maquinaria que tenía esta central nuclear. Y el simulacro falló. Digamos que uno mira las consecuencias de las muertes y oficialmente son algo así como 9 nomás. Sin embargo, directas, sin embargo, dentro de los bomberos que atendieron la emergencia, sin embargo, dentro de los soldados del ejército que atendieron la emergencia, hubo muchos más muertos por la exposición a las sustancias radioactivas. Malformaciones, problemas de cáncer, la zona abandonada, una gran cantidad de recursos invertidos para que ese núcleo no se funda y genere un problema en las zonas donde hay agua por debajo de la superficie de la tierra, donde se está pensando tratar de volver a intervenir ese sarcófago que está conteniendo esas sustancias, porque ahí están habiendo unos problemas que aún seguiremos teniendo muchos años después. En el norte, en el Mar del Norte, en 1988, a raíz de una serie de explosiones y se saltaron algunas medidas de seguridad, la estación Piper Alpha, el 6 de julio de 1988, estalla. Y al estallar, y en algunas horas, mata a 167 hombres que trabajaban allí. La plataforma petrolera Piper Alpha finalmente colapsa. Allí, junto con tal vez la Deepwater Horizon en 2010, demuestran que las emergencias en plataformas petroleras y la explotación petrolera no es tan segura. En Colombia hemos tenido problemas con petroleros más por atentados terroristas que por cualquier otra cosa. Sin embargo, el tema petrolero también es bien importante. Digamos que hay estándares y medidas de seguridad muy altas, pero el tipo de emergencias que generan ellas también son importantes. Otro evento también que podríamos nombrar dentro de este contexto de donde los desastres son originados por organizaciones es en Goiânia, Brasil. El 13 de septiembre de 1987, unos recicladores se encuentran un equipo de rayos X abandonado. El equipo de rayos X tenía una pila radioactiva, que es con la que se sacan las radiografías. Los recicladores pues no dudaron en ningún momento en desbaratar eso, era chatarra. Encontraron la pila radioactiva, la tomaron, se empezaron a untar y brillaba en la oscuridad. Les pareció formidable, entonces lo que hicieron fue tomar esa pila radioactiva y se la llevaron al barrio, a su favela en donde ellos vivían. Y entonces las personas empezaron a untar porque eso brillaba en la oscuridad. Una niña de 3 años tomó la pila e ingirió parte de esa pila, fue la primera persona que murió allí. Después murieron otras 5 personas por envenenamiento radioactivo. Y digamos que finalmente mueren 5 personas, dejando lesionadas a otras 249. Toda la favela tuvo que ser destruida y en estos momentos está en urnas de concreto,
porque eso va a seguir contaminado por los siguientes 10 o 15.000 años. Como un equipo abandonado de un hospital, de alguien que debió haber dispuesto un desecho de una forma objetiva, clara y precisa, con unas condiciones particulares, no lo hizo. ¿Y cómo se genera el evento en donde unas personas retoman esto? Hay una canción de Rubén Blades en un trabajo que se llama Amor y Control, en el CD, que se llama El Cilindro. Y hace precisamente alusión a este evento en donde él dice que la felicidad de unos viéndose brillar fue de unos momentos para que después llegara la muerte y generara las conclusiones y generara esas consecuencias que ya les nombré anteriormente. En Corea, el 29 de junio de 1995, unos constructores tenían este centro comercial. Ese 29 de junio de 1995, a raíz de una serie de errores constructivos, entre ellos que las vigas que ustedes ven ahí eran demasiado estilizadas, pusieron unos equipos de aire acondicionado en la parte superior que empezaron a vibrar y esas placas de concreto pasaron como si fueran pasando por agujas, todo el centro comercial colapsó, cerca de 500 muertos generó este evento, el gerente del centro comercial y los dueños del centro comercial están en la cárcel porque se demostró que hubo fallas muy claras y precisas en torno a lo que ocurrió en ese momento. En Latinoamérica tenemos un evento no estrictamente relacionado con colapso de estructuras, pero sí con un centro comercial que es Icua Bolaños. Icua Bolaños fue un centro comercial que se empezó a incendiar por sus buitrones en la zona de comidas. Hubo incendio, hubo mucho humo, le avisaron al gerente que por favor abriera las puertas porque la gente estaba un incendio y había gente evacuando y él ordenó que la cerraran. Y al ordenar que la cerraran, lo que quería era que no se robaran el centro comercial. Varios centenares de muertos también en Paraguay. Vemos que a raíz de estos eventos, en lo que nosotros en Colombia se hizo fue actualizar todo lo que tiene que ver con normas de sismoresistencia. Y de evacuación y de eventos de afluencia masiva de personas. En el 2004, un incendio a raíz de unos fuegos pirotécnicos en un concierto en una discoteca que se llamaba República de Cromañón, por una serie de eventos que ocurrieron, permisos relacionados con este tipo de conciertos, rutas de evacuación, salidas obstaculizadas y con candado, generó que hubiese un incendio y 194 chicos de Buenos Aires murieran en esa discoteca. Hay otra discoteca aquí en Brasil que también fue más o menos el mismo evento. Entonces, como un privado empieza a generar esa serie de desastres y esa serie de eventos con consecuencias importantes para la sociedad. Aquí hablamos de Fukushima el 11 de marzo del 2011, que luego de un terremoto y de un tsunami posterior genera una emergencia en la central nuclear de Fukushima, a raíz de que los generadores se apagaron de emergencia por el sismo, necesitaban para encender unos generadores de respaldo, esos generadores de respaldo se habían inundado y no encendieron, y ahí empezó la emergencia. Digamos que esta con Chernobyl han sido de las emergencias nucleares más grandes que ha tenido en la historia de la Tierra. Y tal vez de los últimos eventos que hemos tenido a nivel mundial, el 4 de agosto de 2020, en plena pandemia, una acumulación de nitrato de amonio de varios miles de toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, a raíz de un contacto con una chispa caliente que jamás sabremos cómo se generó, desató una explosión. Obviamente los niveles de daños en Beirut fueron grandísimos y muy, muy importantes. Esto nos generó una alerta, por ejemplo, en Colombia para todas aquellas empresas que tenían almacenado nitrato de amonio para poder hacer una revisión y empezar a mirar cómo podíamos reducir el riesgo por acumulaciones de nitrato. El nitrato, pues, es una sustancia química per se, no es explosiva, tiene que tener unas condiciones particulares, pero, pues, digamos que el evento nos empieza a dar situaciones de alarma. En ese sentido, pues, llega uno a la conclusión de que las empresas sí generan riesgos, las empresas sí generan problemas e inconvenientes, y entonces, pues nosotros tenemos que empezar a mirar cómo esas organizaciones se han involucrado en la gestión de riesgos de desastres. Esta es una gráfica de resumen que puede sintetizar de una manera interesante qué es lo que ha pasado en el tema de los desastres. Digamos que estamos hablando de desastres
tal vez en los últimos 100, 150 años. Antes no los veíamos como un evento que se pudiera controlar. Y específicamente en el tema de desastres, digamos que el tema comienza a ser importante hacia los 70. En los 70 Naciones Unidas crea algo que crea la Oficina Nacional de las Naciones Unidas para la Asistencia en Caso de Desastres, la UNDRO. La UNDRO lo que pretendía era tratar de ayudar a los países que sufrían desastres mediante donaciones, mediante apoyos logísticos y digamos que ahí empiezan Naciones Unidas a darle una importancia por lo menos en la atención del evento como Naciones Unidas. En 1990, también Naciones Unidas declara algo que se llama el Diseño Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Lo menciono históricamente hablando, los que me conocen saben que la palabra o que la frase desastres naturales está mal dicha. Digamos que cuando uno sabe que cuando uno ve que una persona habla de desastres naturales, uno entiende definitivamente que no conoce del tema. La palabra desastres naturales está mal dicha, está mal mencionada, no es técnica, ya les explico por qué. Pero digamos que declara 1990 como el 2000 como el Diseño Internacional de Reducción de Desastres Naturales. Colombia tiene un volcán que se llama Galeras en el sur del país, que está al lado de un municipio que se llama Pasto. Se declaró el volcán del Diseño Internacional porque se activó en 1989. A mitad del diseño hay una reunión, primero en Cartagena y después en Yokohama en 1994. En Cartagena se reúnen por iniciativa de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y de Omar Darío Cardona, se reúnen una serie de personas en Getsemaní, que es el centro de convenciones allá en Cartagena, y se llega a una serie de conclusiones de lo que es importante el tema. Recordemos que Colombia había sufrido Armero, Latinoamérica había sufrido el desastre el terremoto de México, y pues a raíz de eso hubo, digamos que una especie de revolcón para que en el 94 se hiciera una reunión en Yokohama con el objetivo de que miráramos todos los países del mundo qué era lo que se iba a hacer en el tema de los desastres. Yokohama es importante y es interesante en la medida con la reunión de Cartagena, en que la reunión de Cartagena, en su declaración en inglés, hay un párrafo que habla sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad dice el párrafo más o menos que si bien las amenazas son un detonante de los desastres, hay que tener en cuenta la vulnerabilidad social, y la vulnerabilidad genera problemas de desarrollo, lo mismo que los desastres. Ese párrafo quedó igualito en la versión en inglés, en la estrategia de Yokohama y en la declaración de Yokohama. Entonces, Cartagena se vuelve importante allí. Yokohama da alineamiento hasta 2005. En el año 2000 surge la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Miren que ya no estamos hablando de desastres naturales. Y en el 2005 se reúnen todos los países del mundo en algo que llamó la Plataforma Mundial de Yogo, donde se dio los lineamientos que tenían que seguir los países del mundo entre 2005 y 2015 para abordar el tema de los desastres desde sus países. Dan lineamientos, dan reglas, dan unas alternativas para que en 2015 se hiciera una nueva reunión, una plataforma mundial que ocurrió en Sendai. Todos los países todas las ciudades son japonesas. Japón asume los costos y lo que pretende es que desde allí se formule el tema. Y entonces en 2015 se reúnen en Sendai, y Sendai lo que da es un lineamiento entre 2015 y 2030, da 15 años. ¿Por qué da 15 años? Porque resulta que hay otros temas transversales que empiezan a influir en el tema de los desastres. Otro de ellos es la Cumbre de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030. Dentro de esto, en reunión en Río +20, lo que se hace es que se dan los lineamientos para tener a 2030 en lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Viene la Convención de Naciones Unidas o la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y luego se reúnen en París en COP21 con el objetivo de dar los lineamientos en cambio climático para el 2030. Entonces estamos viendo cómo los objetivos de desarrollo sostenibles van a tener una reunión en 2030, los objetivos de cambio climático van a tener también reunión en 2030. Entonces lo que estamos haciendo es un corte para que todos los temas a 2030, digamos que tengan un informe de gestión. A nivel territorial y a nivel urbano empieza a darse también temas relacionados con ordenamiento territorial urbano. Estamos hablando de Hábitat 1, Hábitat 2
o Hábitat 3, Nueva Agenda Urbana en Quito en 2016, que lo que da son los lineamientos para generar el ordenamiento territorial urbano. Entendiendo que, por ejemplo, en Latinoamérica ahorita somos cerca del 80% de los habitantes estamos en ciudades y el 20% está en las zonas rurales, y ese 80% que está en ciudades pues tiene unos riesgos y hay que generar un ordenamiento territorial que permita mejorar temas de transporte, temas de trabajo, temas de recuperación de centros históricos, tema de eliminación de cinturones de miseria, de favelas o de chabolas, como los quiera uno llamar, pero que el ordenamiento territorial urbano también incluye el tema de las zonas industriales y aquellas que pueden generar riesgos. Por último, tenemos la agenda humanitaria, aquello que tiene que ver con problemas humanitarios, desplazamientos, guerras, violencia. En Colombia vivimos cerca lo que está pasando con el desplazamiento de nuestros hermanos venezolanos, que eso también influye en temas de emergencias, en temas de desastres, en temas de objetivos de desarrollo sostenible y en temas de ordenamiento territorial urbano. Entonces los temas y cada uno que uno ve inicialmente separados se vuelven transversales. En últimas, el tema de los desastres se empieza a abordar desde una óptica en la cual nosotros entendemos que los desastres al menos han tenido 6 etapas. Al principio, nosotros le llamamos mítico-religiosa. Esta mítico-religiosa uno pensaba que los desastres los generaban los dioses o los astros. La culpa era de un dios que se ponía mal genio o de un astro que aparecía. Incluso la etimología de la palabra desastre es desastrum, o algo contrario a un astro, y esa etimología nos dice que estamos llevados e influenciados por los astros, y si algo aparece, un cometa, pues eso es malo. Ante ese tipo de situaciones y ante ese tipo de visiones no se podía hacer nada, uno no podía luchar contra un dios y menos contra un astro. Luego, hacia 1900, 1912, con Alfred Buchner, esto se vuelve monodisciplinar. Digamos que los geógrafos encuentran que que la Tierra no es estática, que la Tierra no es dinámica, que África casa aparentemente con América, y entonces la geografía empieza a dominar, digamos que los conocimientos en este sentido, y empieza a hacerse un estudio más de los fenómenos naturales. De esta época viene la palabra y la afirmación de que los desastres son naturales, porque se creía que el terremoto era el desastre, que el huracán era el desastre, que el tornado era el desastre, y en realidad no, son fenómenos naturales que si no hay nada cerca, siguen siendo fenómenos naturales. Tiene que haber un componente adicional que se llama sociedad en el área de influencia de ese evento para que uno pueda decir que hay un riesgo y posteriormente un desastre. Luego estamos hablando de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y de unos procesos de industrialización adicionales, empezamos a hablar a estos desastres que originan las organizaciones como accidentes mayores o incluso como actos de Dios. Es decir, estamos en etapa 1 también. Uno encuentra legislación estadounidense de los 70, donde habla que las emergencias como incendios, terremotos, son accidentes mayores o actos de Dios. Entonces todavía le seguimos echando la culpa a un tercero en el cual no podemos intervenir. Hacia los 80 comienza entonces algo que llamamos una etapa sociocultural. Aquí se meten los sociólogos y empiezan a decir que mire, que el tema de los desastres no es solamente culpa de un fenómeno llamado amenaza, sino que las personas también pueden hacer cosas inicialmente pasivas y evacuación. Nacen las defensas civiles, nacen las protecciones civiles, con el objetivo de entrenar a la gente para que respondan más adecuadas, de una forma más adecuada. La OPS y la OMS generan temas hospitalarios de emergencia, se empieza a hablar de temas relacionados con la respuesta más eficiente por varios desastres que ocurren en Latinoamérica, el Huascarán, por ejemplo, el terremoto de Guatemala. Y con ello, pues lo que se quiere es tener eficiencia en la respuesta. Se crean los sistemas únicos de manejo de emergencias, los números únicos de sistema de emergencias como el 123, el 911 y todos estos números que lo que pretenden es tener muchos ojos por si ven una situación de emergencia, avisen rápidamente las autoridades lleguen rápido y entonces la pérdida por desastre sea menor. Luego viene una visión que llamamos holística a raíz de una tesis de Omar Darío Cardona, en donde Omar Darío dice en su tesis de la Universidad de Cataluña que el tema de los desastres es responsabilidad de todos,
que el centro del tema de los desastres no es el desastre, sino que el desastre es un problema derivado y que el riesgo es lo más importante. Digamos que cuando nosotros hablamos en la etapa anterior de organizaciones, hablamos de administración de emergencias, hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de seguridad industrial y salud ocupacional, y el tema de las emergencias en las organizaciones comienza a ser abordado por estas temáticas. Al ser interdisciplinar, entonces, en la siguiente etapa, se habla ya de amenaza, vulnerabilidad, riesgo. Las organizaciones empiezan a raíz de eventos como, por ejemplo, el de Bhopal u otros anteriores en Europa, como el de Seveso en Italia. Estos eventos donde involucran a unas comunidades empiezan a generar metodologías donde las empresas, y por ejemplo eso es Apple o Responsible Care, empiezan a involucrar dentro de sus planes de emergencias a las comunidades. Es decir, ya no es solamente la organización de rejas para adentro, sino que las empresas tienen que tener en cuenta a las comunidades. Apple y Responsible Care, nuevamente, como consecuencia de eventos y desastres mundiales organizados por empresas o generados por empresas, empieza a darle una importancia a una integralidad entre la comunicación del interior y del exterior. Y por último, en este momento estamos hablando de un enfoque de los hitos o un enfoque transdisciplinar. Es un libro que hizo Label, que hizo Narváez, se llama La gestión del riesgo de desastres, un enfoque basado en procesos, es de 2009, y a raíz de eso se empieza a ver la gestión de riesgos de desastres como un PHBA. Digamos que las organizaciones lo tienen claro, ahí está la CISO, por ejemplo, todo es un PHBA, pero el tema de los desastres no estaba tan claro, no estaba tan incluido. Ya empiezan a darse reglamentaciones de la OIT con algo que se llaman accidentes mayores. Hay unos lineamientos de la OIT que para aquellas empresas que tienen grandes almacenamientos de químicos tienen que ejecutar esas actividades para evitar accidentes mayores. En Colombia hay una ley y un decreto que retoman eso y lo hacen parte de nuestra legislación. Entonces hay una responsabilidad privada. Hay unas alianzas público-privadas que lo que pretenden es fomentar el desarrollo del tema. Hay algo que se llaman los planes de continuidad de negocio que empiezan a desarrollar muchas organizaciones y el hecho es que el tema de los riesgos privados y públicos, porque hay empresas públicas que manejan riesgos importantes, se tiene que ir involucrando en el ordenamiento territorial, en el planeamiento urbano y en el cambio climático. Es decir, todas estas líneas que vimos independientes ahora también le están aplicando a las organizaciones. Hay una teoría, bueno, esta es una teoría que desarrollamos junto con una alumna de la Universidad Sergio Arboleda, donde nosotros concluimos que estamos en una séptima etapa. Y esta séptima etapa tiene que ver específicamente con la aparición del COVID como elemento de contexto en este momento, pero que en su momento nosotros veíamos que la gestión del COVID debería ser asumido por el tema de los desastres. En muchos países se dio así, en otros no se dio así. Colombia particularmente no, se asumió desde la presidencia de la República directamente. Pero resulta que el tema de los desastres en el mundo sí tenía antecedentes claros de por qué las áreas de defensa civil, de protección civil y de gestión de riesgo de desastres atendían pandemias. Y esas pandemias se atendían, pues habían unos recursos, unas excepciones, pero cuando llega la pandemia debió ser atendido por desastres, creemos nosotros, pero no fue así. Entonces empiezan una serie de errores. El hecho es que eso que era objeto de estudio, el tema de los desastres, por ejemplo, el cólera en Colombia, porque eso lo atendió el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, se vuelve objeto de estudio, pero con el pasar del tiempo y de la pandemia, ya la pandemia dejó de ser objeto de estudio para ser contexto de trabajo. Y entonces eran objeto de estudio y contexto de trabajo para desastres y para salud. Puede que para vías, puede que para minería, puede que para parques naturales no fuera objeto de estudio, pero ya se vuelve contexto. Hoy en día creemos que esta séptima etapa lo que nos está diciendo y lo que nos tiene es que enseñar a cómo debemos comportarnos, estudiando la pandemia en medio de la pandemia, y a cómo todas las áreas transversales de la economía, de la sociedad, de todos los niveles, local, regional o nacional, incluso internacional, tienen que trabajar en ese contexto. Entonces, hoy en día estamos con el tema de la pandemia, y entonces si nos devolvemos un poquitico y miramos Diogo,
Cuando hablamos de yogo, pues estamos hablando de amenazas como terremotos, tsunamis, inundaciones, ciclones, tormentas, hablando de exposición y hablando de vulnerabilidad a nivel nacional y global. Con Sendai, pues entonces empezamos a ver que el tema tecnológico empieza a tener relevancia en la estructura, en la agricultura y en los servicios básicos, en la vulnerabilidad, en todas las escalas, local, nacional y global. Y con ello, lo que estamos diciendo y que estamos hablando de 2020 para acá, es que temas químicos, temas industriales, temas nucleares y temas radiológicos en principio que generan organizaciones, sean públicas, privadas o mixtas, tienen que ser tenidos en cuenta como amenazas. Pero también hay unos eventos que llamamos NATEC, y son aquellos que se generan como consecuencia de un evento natural y que genera consecuencias tecnológicas. Un terremoto que generó incendios y explosiones en una fábrica que almacenaba combustibles. Esos son los eventos NATEC. Y esos también deben ser tenidos en cuenta porque estamos en un contexto de eventos naturales que pueden afectar a esas organizaciones. Hoy, en el marco de COVID-19. Entonces, cuando uno quiere mirar qué es lo que se quiere para 2030 y que digamos que las plataformas globales están viendo que estamos en cierto desorden, esto digamos que yo lo veo como que son unos dientes todos en desorden y entonces vamos al odontólogo y nos quiere ordenar y quiere que los riesgos, entendidos como las amenazas, los elementos expuestos y la vulnerabilidad, tengan su evaluación en las escalas nacionales, subnacionales, nacionales y globales para verificar el impacto que puede tener en lo humano, en lo ecológico, en lo humano, en la infraestructura y en lo político. Digamos que aquí Naciones Unidas está tratando de revisar el tema hoy, un año después de COVID. Nosotros en Colombia hace exactamente un año nos estábamos encerrando. Hoy hace exactamente un año dicté mis últimas conferencias presenciales y a raíz de eso se inició toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad y que nos está cambiando la forma de pensar. Para el caso específico de Colombia, ¿qué tenemos hoy? Entonces, aquí particularmente debo hacer énfasis en varias cosas. La primera, nuestro marco legal y normativo para organizaciones, y quiero dejarlo claro, organizaciones, está público, está privado, aquí una organización en Colombia es todo aquello que tenga una identidad jurídica, un número de identidad jurídica, es una persona, y esa persona pues es objeto de unos deberes y unas responsabilidades, pago de impuestos, por ejemplo. Entonces, todas estas personas jurídicas tienen un marco legal y normativo. Lo que pasa es que el marco legal y normativo en Colombia está atomizado. Y está atomizado significa que tenemos normas por todas partes que influyen sobre las organizaciones. Por ejemplo, en temas de emergencias por accidentes y seguridad y salud en el trabajo, tenemos una ley que es la 1562 de 2012, que habla del sistema de riesgos laborales, y dentro del sistema de riesgos laborales hay un decreto reglamentario que es el 1072, que dice que toda organización debe tener un plan de emergencias con 13 ítems. Ahí está. Hay una ley que es la 320 del 96 que adopta el convenio 174 y 181 de la OIT por prevención de accidentes industriales mayores. Recuerden lo que yo les decía, recuerden que es un decreto del 96, pero están los accidentes industriales mayores. Hoy en día ese decreto se está actualizando, están en proceso de actualización. En tema de desastres, nosotros tenemos una ley nacional que es la ley 1523 que habla del tema de gestión de riesgos de desastres. Hay un decreto 2053 también de prevención de accidentes industriales. Hay una ley 1575 de bomberos que también reglamenta las organizaciones, pero en últimas hay un decreto que es el 2157 de 2017 que regula el artículo 42 de la ley 1523, que habla que toda organización que preste servicios públicos, sea público o privado, que sea industrial, que haga almacenamiento o transporte de carga, que haga obras categoría 4, que son unas obras específicas de tipos de vivienda en Colombia, o que haga eventos de afluencia masiva de personas, debe entregar un plan de gestión de riesgos de entidades público-privadas y lo debe hacer y debe evaluar riesgos internos y riesgos externos, elementos expuestos. Debe entregarlo a la autoridad, en este caso los municipios, las gobernaciones o la nación y los entes territoriales deberán incorporarlo, deberán mirarlo e incorporarlo
en su ordenamiento territorial y en su planeamiento urbano. Es decir, por primera vez en Colombia hay un decreto que dice que los riesgos organizacionales deben ser tenidos en cuenta en esos dos sentidos, ordenamiento territorial y planeamiento urbano. Hay algunas leyes de control interno que aquí en Colombia le aplican a las organizaciones públicas, y las organizaciones públicas deben evaluar riesgos que pongan en riesgo el servicio que presta su organización pública. Es decir, en control interno hay algo que le dice a un hospital, mire, dígame cuáles son los riesgos que pueden acabar con el servicio del hospital. Le dice a una alcaldía, dígame cuáles son los riesgos que ponen en riesgo el servicio que presta la alcaldía, y deben ser incorporados como elementos dentro del control interno. Adicionalmente tenemos leyes de ordenamiento territorial, sistema globalmente armonizado, que ya estamos en boga con el tema de los químicos y los materiales peligrosos, el sector vivienda, y hace un par de años salió una ley que se llama 1931. Esta ley dice que, habla de gestión de cambio climático, dice que toda organización que haga un plan de gestión de riesgos debe hacer un plan de gestión de cambio climático. La ley no ha sido reglamentada, estamos como investigando, se supone que tiene que salir este año para ver cómo las empresas que hacen planes de gestión de riesgo tienen que involucrar el tema de cambio climático. Digamos que en síntesis es tan atomizado que he llegado a tener, y ustedes pueden buscar esa publicación en internet, en la red, alrededor de 50 normas que le aplican a cualquier organización de este país para hablar de temas de emergencias y desastres. Entonces, cuando uno tiene una atomización tan grande, pues esto se vuelve un problema. Y se vuelve un problema porque es que la ley 1523 me dice que la gestión de riesgos de desastres son tres cosas: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, con con 11 subprocesos, ahí están mencionados. Pero hay otro decreto, porque a raíz de este 1523 sale la 2157, hay otro decreto que es el 1072 que me dice que planes de emergencia son 3 elementos. Ahí están numerados: amenazas, vulnerabilidades, riesgos, brigada, simulacros, planes de ayuda mutua, revisión de equipo, etc. Entonces, tenemos una ley, tenemos un decreto, tenemos un reglamentario, tenemos lenguajes diferentes, tenemos temas diferentes, tenemos abordajes diferentes, y pues la organización se empieza a ver y a tener problemas para la interpretación. Nuestra legislación además dice cosas como: si usted maneja materiales peligrosos, hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, en su plan de emergencias debe involucrar el procedimiento de actuación en caso de que eso se fugue o se derrame. Si usted tiene trabajos de alto riesgo, alturas, trabajos en caliente, energías peligrosas o químicos, si algo pasa en ese tipo de trabajos, usted debe involucrarlo en el plan de emergencias. Si usted ofrece servicios de transporte a sus trabajadores, si usted tiene rutas, si usted tiene vehículos, el procedimiento de atención de emergencias debe estar en su plan de emergencias. Y si usted hace eventos de afluencia masiva, o si usted tiene al lado un río y ese río se puede inundar, usted debe incluir en su plan de emergencias elementos de qué hacer en caso de que eso se presente. Ahí están las 50 normas que les alcancé a mencionar anteriormente. Y entonces tenemos decreto 1072 de 2015, decreto 1076 de 2015 de medio ambiente, decreto 1079 de transporte, porque es que el decreto también dice que el fabricante importador, dueño de la carga o transportador de transporte de materiales peligrosos, sustancias nocivas, derivados, debe tener un plan de contingencia. En medio ambiente dice que todo aquel que haga un estudio de impacto ambiental o un plan de manejo ambiental debe tener un plan de contingencia. Y el decreto 1072 dice que debe tener un plan de emergencias. Cuando uno mira todo esto y mira el decreto 2157, empieza a mirar que esto lo dice el Ministerio de Trabajo, esto lo dice el Ministerio de Ambiente, esto lo dice el Ministerio de Transporte y esto lo dice la Presidencia de la República. 4 entidades, 4 autoridades. Digamos que el decreto 2157, en lo que yo he podido interpretar y en lo que hemos podido trabajar, es que trata de articular estos tres. Porque este es primero, seguridad y salud en el trabajo, es de rejas para adentro. Este medio ambiente es en un proceso que es en almacenamiento de sustancias, que puede ser de rejas para adentro o eventualmente de rejas para afuera. Y en un proceso de transporte que normalmente es de rejas para afuera. Yo puedo tener un transporte entre Bogotá y Cartagena, entre Bogotá y Medellín, y pues yo tengo que tener el plan de contingencia que, si algo le ocurre a ese vehículo, pues me permita a mí definir qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer.
Yo creería que 2157 lo que pretende es armonizar eso. Lo que pasa es que 2157 es un decreto un tanto denso y complejo. Hay algunos elementos que están allí, pero pues están presentes. Hoy en día, el 1076, el Ministerio del Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que son las que regulan temas de medio ambiente, dicen que este plan de contingencia se debe presentar como 2157. Ya entonces digamos que uno está matando dos pájaros de un solo tiro, pero ahí empieza a tener problemas porque este decreto se supone que es específico y este es más general. Luego viene el tema de la gestión de cambio climático y por último los planes de continuidad de negocio, que son el top de los planes. Solamente que el plan de continuidad no se ciñe específicamente a temas de desastres, sino a temas de imagen pública, legales, financieros, información, familiares, personas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta es la complejidad de lo que tenemos en Colombia. Aquí empezamos a tener también otras resoluciones en Colombia en donde nos dicen cómo se hacen los planes de contingencia. Esta es la resolución 1209 de 2018 que nos dice cuáles son los contenidos mínimos para un plan de contingencia para el derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Ahí hay unos ítems. O el de medio ambiente que nos dice que los estudios de impacto ambiental deben tener un plan de contingencias. El plan de manejo ambiental debe tener un plan de contingencia. La diferencia entre los dos es que este es preproyecto y este ya es cuando está el proyecto o cuando están las instalaciones. Pero el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Ambiental dicen en el decreto que se sacará una metodología y una guía para el desarrollo de esos planes de contingencia. Y esta es la metodología que tiene el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y el ANLA nos dice que ese plan de contingencia se presenta como 2157. Entonces, digamos que una doble referencia. Nosotros estamos tratando de seguir, digamos que todos. El tema es que este lo hizo una autoridad, este lo hizo otra autoridad y este lo hizo otra autoridad. Y cuando uno mira, los tres hablan temas diferentes, hablan de conceptos diferentes y empiezan a determinar alcances también diferentes. Entonces, digamos que eso es lo legal. Y ya entra uno entonces en una rama técnica. ¿Y cuál es la rama técnica? La rama técnica es este. Y entonces empieza uno a darse cuenta que es que hay una serie de definiciones y hay una serie de conceptos que tenemos que empezar a abordar. Amenaza, vulnerabilidad, exposición, riesgo, que cuando yo evalúo el riesgo, entonces puedo evadir, prevenir, mitigar, reducir, aceptar, transferir, monitorearlo o explotarlo, que yo debo generar unos escenarios de riesgo y esos escenarios de riesgo me generan un plan de emergencias, de contingencia, de evacuación, de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, y que si yo tengo buena respuesta, eso se llama resiliencia ante los desastres. Y con ello, entonces, yo puedo generar unos planes de rehabilitación y reconstrucción para que en el futuro el ordenamiento territorial me permita tener ciudades más seguras. Yo puedo tener planes de continuidad para el caso específico de Colombia y definiciones de urgencia, de emergencia, de calamidad pública y de desastre. No tenemos niveles superiores como catástrofe. Y hablamos de tres estados de excepción a nivel constitucional: de guerra exterior, de conmoción interior y de estado de emergencia. Ojo que esta emergencia aquí es constitucional, es diferente a esta emergencia en desastres, y esta es la forma en la que se abordó el COVID-19, por ejemplo. Pero aquí empezamos a tener problemas, porque aquí tenemos una diferencia entre definición y concepto. Cuando uno mira esto, y si ustedes que me están escuchando dominan estos 18 términos, bueno, son como 30 con todos divididos, van a dominar la teoría de los desastres. Antrópicos, organizacionales, todos los van a dominar. El tema es que resulta que la definición de cada uno de estos elementos versus el concepto de cada uno de estos elementos, mis estudiantes saben que la diferencia entre definición y concepto es cuando yo les pregunto qué es una espiral. Nadie me la puede definir, pero todos hacen esto, ¿sí? Tienen el concepto, no la definición. Digamos que uno busca que al final tratemos de llegar al concepto más no a la definición. El hecho es que cada uno de estos elementos tiene una definición y tiene un concepto dependiendo de un marco de contextual, de una evolución histórica y un marco legal. Les doy un ejemplo. Prevenir y mitigar, que ahí lo tengo resaltado. Prevenir, hay una teoría hay una etapa que yo les mencioné que era una etapa clásica o una etapa sociocultural. Esa etapa dice, los teóricos en esa etapa, Mardario Cardona, Gustavo Wilches, dicen que prevenir
es actuar sobre la amenaza. Y mitigar es actuar sobre la vulnerabilidad. Eso es lo que ellos dicen en esa etapa. Pero vienen los hitos o viene la holística y prevenir es actuar sobre el riesgo futuro. Y mitigar es actuar sobre el riesgo presente. Incluyen amenaza futura, vulnerabilidad presente y elementos expuestos presentes, o incluyen amenaza futura, vulnerabilidad futura y elementos expuestos al futuro. Es decir, ahí se contienen los tres. O si uno habla de cambio climático, prevenir es una cosa, en realidad uno no habla de prevención en cambio climático, uno habla de la mitigación del cambio climático, que es disminuir los efectos de los gases invernadero. Tres conceptos, tres definiciones. Y si incluimos seguridad en procesos en organizaciones, cuatro definiciones y cuatro conceptos. Entonces, cuando ustedes tienen tantas definiciones, tantos conceptos que no están siendo coherentes en las organizaciones, empieza a tener problemas. Digamos que esas conclusiones que acabaron de ver comienzan en dos trabajos que yo realicé. Uno fue mi tesis de la especialización y otra mi tesis de maestría, en donde a raíz de mi inquietud con el tema de evaluación de riesgos, de emergencias y desastres en organizaciones, llegamos a algunas conclusiones. La primera, que es que ha habido un rápido análisis y evolución del concepto de gestión de riesgo en los últimos 60 o 70 años. Estamos hablando de 6 etapas, yo diría que estamos hablando de una séptima en este momento. Entonces, cuando hay una evolución de un concepto tan rápido, pues las generaciones antiguas no lo van a entender tan fácil. Entonces, antes hablábamos de prevención de desastres, luego de administración de desastres, luego de administración de riesgos. Hoy hablamos de gestión de riesgos y le estamos incluyendo cambio climático, ordenamiento territorial, lo humanitario y los procesos en las organizaciones. Se vuelve complejo. Entonces, digamos que ese paso histórico de tantas etapas en tan poco tiempo genera dificultades para que las comunidades, sean estas comunidades, la persona del barrio, la comunidad, el pueblo, etcétera, etcétera, o la empresa misma pueda adaptarse a esos cambios. Hay 4 conceptos dentro de los estudios, hay 4 conceptos o formas de abordar la definición de riesgo. Hay 2 sobre todo importantes. Una dice que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Otra dice que el riesgo es igual a la probabilidad por las consecuencias. Esto se ve mucho en seguridad y salud en el trabajo. Pero el hecho de que yo diga que ambos son riesgos no significa que ambas sean iguales. Es decir, amenaza no es igual a probabilidad y vulnerabilidad no es igual a consecuencias, o como lo quieran combinar. No es lo mismo. Son 2 teorías diferentes, son 2 conceptos diferentes que se tienen que ir aclarando. Encontramos que además de esas 4 definiciones y conceptos de riesgos, habían al menos 70 herramientas para evaluar riesgos. Diamante de riesgo, matriz de riesgos, MAHITS, HAZOP, WATIF, todo lo que ustedes quieran. Todas las funciones, todas las probabilidades, todo el abanico. Entonces tengo 4 formas de definir riesgo y tengo 70 formas de medirlo. El tema empieza a ser muchísimo más complejo de lo que ustedes creen. Pero adicionalmente, yo tengo el riesgo, lo defino de una manera y lo mido de otra, pero tengo al menos 14 metodologías para gestionarlo. Entre ellas está NFPA 1600, ISO 31, NTC 5254, muchas formas de administrarlo. Cada herramienta tiene deficiencias, encontré dentro de las 2 tesis. En cuanto a interpretación y aplicación, todas dependen en gran medida del grado de experiencia y experticia de las personas que hacen esas evaluaciones, y uno buscaría que las herramientas dependieran lo mínimo de ello para que sean más adecuadas y fueran más aterrizadas. Hay dificultades para aplicar criterios de cumplimiento y seguimiento en esas herramientas. Hay una amplia gama de profesionales que por lo menos en una organización evalúan riesgos. Hay médicos, hay químicos, hay de salud en el trabajo, hay financieros, están los de seguridad física y todos tienen sus diferentes metodologías y todos tienen objeto de estudios diferentes. En últimas, pues, son profesiones y son áreas diferentes. Y entonces todas esas herramientas de evaluación de riesgos y desastres no son eficientes. Digamos que esa es la conclusión general. Hemos tratado de llegar a algunas adecuaciones, algunas conclusiones en el corto plazo. Ahorita ya les muestro algunos de los resultados. El hecho es, hay 4 evaluaciones. Hay 70 o más herramientas, en este momento debemos estar cercanas a las 100, de cómo medir el riesgo, y allí están desarrolladas, digamos.
Y hay formas de gestionarlo, lo que yo les decía, en su momento al menos unas 14, yo creería que estamos ahorita cercanos a las 20. El hecho es que cualquier organización de cualquier parte del mundo escoge una definición, escoge una forma de medirlo y escoge una forma de gestionarlo. Otra organización escoge otra definición, otra forma de definirlo, pero puede escoger muchas formas de gestionarlo. Y en realidad la conclusión a la que llegamos es que muchas de las empresas en Colombia tenían muchas formas de medirlo y muchas formas de gestionarlo. En últimas, yo me preguntaba, bueno, si a un gerente le llegan 5 personas con 5 herramientas de medición, con 5 formas de medirlo y con 5 formas de gestionarlo, ¿a cuál le va a dedicar plata? ¿Cuál va a ser la prioridad? ¿El que le dé rojo, verde, amarillo? ¿El que le dé 1.000.000 o más 1.000.000? ¿El que le dé crítico? ¿El que le dé inaceptable? ¿El que le dé 1 si es la medida entre 0 y 1? O sea, ¿cuál? Entonces las organizaciones empiezan a ver, digamos que el tema se les complejiza. Tenemos entonces lo legal, que es la ley 1523, y yo diría que estudiando todo lo que hasta el momento he desarrollado en temas de organizaciones, la gestión del riesgo, digamos que en términos generales, son 7 pasos. Hay metodologías que tienen 11, 5, 4, los que ustedes quieran, pero digamos que he hecho un diagnóstico y he hecho una comparación de diversas normas y creo que la gestión de riesgo son 5 cosas. La primera es algo que llamamos la contextualización. La contextualización es la descripción de esa empresa, si estamos hablando de una empresa, del diagnóstico que tiene esa empresa y de la historia de las emergencias y los desastres y los riesgos que ha tenido esa empresa o ha tenido el sector. Esto se puede aplicar para lo territorial, la descripción del municipio, del territorio, de la ciudad, de lo que sea, el diagnóstico territorial y la historia de los desastres en ese territorio. Omar Darío Cardona nos decía, donde ha ocurrido algo no hay razón para pensar que no vuelva a ocurrir. Entonces, si en un territorio ha ocurrido un terremoto, pues va a volver a ocurrir. Si en una empresa o en un sector han ocurrido emergencias, desastres, como en Bhopal o como en Beirut, pues va a volver a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es saber cuál es nuestra historia. Dice Santayana y Borrás que quien no conoce su historia está condenado a vivirla nuevamente. Un segundo paso es una identificación, evaluación, análisis, estimación y medición de riesgos. Hoy en la teoría contemporánea de riesgos hablamos de 3 elementos: amenaza, vulnerabilidad y elementos expuestos. En la teoría clásica hablamos de amenaza y vulnerabilidad. La teoría que sea, pero hay que medir los riesgos. Lo que no se mide no se puede gestionar. Y después ese riesgo lo ponemos en un contexto de tiempo y lugar y hablamos de escenarios de riesgos. El sismo de día en Bogotá, el sismo de noche en Bogotá, la inundación de día, la inundación de noche, el incendio cuando la empresa esté llena, cuando la empresa esté desocupada, etcétera, etcétera. El escenario. Este es muy importante y muy pocas veces se coloca, porque con el escenario yo hago los planes de emergencia y contingencia. Una vez que evalúo los riesgos, pues tengo que generar medidas de prevención, mitigación, reducción y monitoreo de riesgo. En el caso de las organizaciones, de las medidas de monitoreo de riesgo más comunes, los sistemas de detección de incendios. Ellos están monitoreando el incendio que no se genere por las características que sean de temperatura, llama, lo que ustedes quieran. Es un sistema de monitoreo. En el territorio hablamos de sistemas de monitoreo de volcanes, de sistema de monitoreo de ríos, etcétera, etcétera. Luego viene la socialización, que es informar, capacitar y educar. Toda la gente debe conocer sus riesgos, debe conocer las medidas de prevención, debe conocer su territorio, también debe conocer sus procesos de atención de emergencias. Entonces hablamos del manejo operativo de la situación, alerta, alarma, respuesta a emergencias. La respuesta a emergencias es lo que nosotros denominamos resiliencia ante desastres. Es una palabra que discúlpenme la expresión, se ha prostituido mucho últimamente. Luego viene pensar en la recuperación, rehabilitación y construcción y en algo que se llama la transferencia del riesgo. Fondos, préstamos, bonos, seguros, etcétera, etcétera. Todos hacen gestión del riesgo para iniciar el proceso nuevamente. Cada vez que yo haga un cambio en alguno de los ítems, tengo que actualizar el proceso gestión del riesgo. Esto antes lo llamábamos nosotros en las organizaciones proceso plan de emergencias, porque las normas que teníamos nos decían, una empresa debe tener plan de emergencias. No decía plan de gestión de riesgo. Como ahora sí lo dice, ya lo hablamos de plan de gestión de riesgo. Hoy en día, involucrado el tema COVID. ¿Cómo así que involucrado el tema COVID? Lo que pasa es que hoy las organizaciones disminuyeron sus cargas ocupacionales.
Antes estaban en la empresa 300 personas, ahora solo van 50. Las otras 250 están en su casa o en teletrabajo. Entonces, si yo disminuyo los elementos expuestos, el riesgo disminuye. Personas, son menos personas, menos riesgo. Pero a su vez, si son menos personas, son menos brigadistas. Si son menos brigadistas, son menos ojos viendo. Si son menos ojos viendo, son menos capacidad que tiene esa organización para detectar emergencias y desastres. Por ende, el riesgo aumenta. Y el riesgo también empieza a aumentar en los hogares. Es decir, hoy en día las empresas con las cuales trabajamos tenemos que enseñarles a qué se debe trabajar en emergencias en sus hogares. En estos 7 pasos, ¿cuáles son los riesgos del hogar? ¿Cuál es el contexto de cada hogar? ¿Cuáles son las medidas de prevención y mitigación de riesgos en el hogar? ¿Cómo se socializa la información con el abuelito, con el hijo, con el niño que está estudiando al lado, etcétera, etcétera? ¿Cómo es un plan de emergencias en el hogar? ¿Cómo es el tema de recuperación, rehabilitación y en caso de que ocurra un desastre lo tienen que ejecutar y que deben tener seguros? Seguro contra incendio, el seguro de muerte, es decir, suena duro, pero así debe ser. El mínimo seguro que debería tener cualquier persona es el seguro de muerte. Entonces, cuando ustedes tienen todo esto, yo les digo que la gestión del riesgo de desastres, aplíquelo para empresa o aplíquelo para territorio. Compárenlo con cualquier metodología y estará completo. Y cuando yo tengo todos estos aplicados constantemente, evaluados constantemente, hablo de resiliencia ante el riesgo de desastres, que no es esta misma. Esta resiliencia es ante el desastre, responder adecuadamente. Esta resiliencia ante el riesgo de desastres, porque es una persona, es una comunidad o es una organización que conoce su contexto, que evalúa sus riesgos, que los disminuye, que los socializa, que tiene un buen plan de emergencias, que tiene un buen plan de rehabilitación y recuperación y que tiene seguros. Esa es la gestión del riesgo organizacional. Yo lo podría ver hoy en Colombia y lo vemos de esta manera, es que hoy todos los riesgos están unidos, se tienen que evaluar todos para mirar cuáles son los que me generan emergencias y desastres. Y al generarme emergencias y desastres, pues lo primero que yo hago es un análisis de riesgo. ¿Por qué no digo análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo? No, porque hay que temas ambientales, por ejemplo, que en el tema ambiente yo no analizo amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Analizo unos aspectos ambientales que pueden influir de una manera negativa en el medio ambiente. O hablo de salud ocupacional, donde yo no hablo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Hablo de un trabajador, hablo de un tiempo de trabajo, hablo de un peligro, hablo de un tiempo de exposición y al final me dice si esa persona se puede enfermar o accidentar. Entonces yo no hablo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en todos, por ende hablo solamente de riesgos. Genero escenarios, no hablo de plan de emergencias, genero planes de actuación. Comité de ayuda mutua, pienso en los planes de recuperación. Estos documentos me hablan a mí, me indican qué recursos necesito y cómo evalúo mis simulacros, cómo socializo, cómo informo, cómo capacito y cómo educo. Y una vez que yo informo, capacito y educo a mi comunidad, ahí se ejecutó el simulacro. Si yo este año les enseñé temas de incendios, de cómo proceder ante incendios, de cómo utilizar el extintor, pues obviamente mi simulacro deberá ser de incendio. Y tengo que tener mucho cuidado con las metodologías de aplicación. Yo no puedo aplicar simulacro sorpresa, es lo más riesgoso que puede existir. Tiene que ser un proceso en línea, continuo en el tiempo, de lo menos complejo a lo más complejo. Y jamás sorpresa si la comunidad no está preparada, porque un simulacro sorpresa tiene una gran posibilidad de desencadenar una emergencia real. Entonces me retroalimenta el proceso, tengo un PHBA y si yo a eso le agrego riesgos legales, riesgos de imagen pública, riesgos financieros, otros riesgos, planes individuales y familiares de emergencia de mis colaboradores, voy a tener un plan de continuo de negocio. Y eso es nuevamente un PHBA en la gestión del riesgo de desastres. Ahorita involucrándolo con COVID-19 e involucrándolo pues, con el tema de la pandemia. ¿Qué ha pasado? Y digamos que es lo último que hemos desarrollado. Digamos que este es un mapa de Bogotá, pero puede ser cualquier territorio en el país o en cualquier lugar. Y estos territorios tienen organizaciones, tienen empresas, en este caso ahí hay unas empresas industriales. Cada empresa industrial debe tener su proceso de gestión del riesgo asegurado en el marco que sea. Es decir, si es un hospital, pues con la legislación de hospitales, si es un colegio, con la legislación de colegios, si es una industria, pues la legislación de industria, y cada una lo debe tener.
Digamos que aquí lo ideal es que esto fuese público, no, no todos son públicos desafortunadamente, pero bueno, lo ideal es que fuese público. Y para el caso específico del decreto que les menciono, que es el decreto 2157, estas empresas que cumplen esos parámetros de ser servicios públicos, industriales, empresas que almacenan o transporte carga, que sean obras categoría 4 o que hagan eventos de afluencia masiva de personas, deben entregarlos al territorio. Entonces, ellos lo entregan a la autoridad territorial. ¿Cuál puede ser la autoridad territorial? Nuevamente, el municipio, el alcalde, la gobernación, el gobernador, o en el caso del nivel nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta autoridad recibe esos documentos, el decreto dice que deberá evaluarlos y entonces deberá incorporarlos en el ordenamiento territorial, en el planeamiento territorial y en el cambio climático. Lo que hasta el momento nos han dicho los territorios normalmente cuando entregamos este tipo de cosas es, bueno, la ley dice que ellos lo deben entregar y la autoridad territorial solicitará una presentación del mismo. Es decir, cada empresa deberá ir a presentar los riesgos. Bogotá debe tener 10.000 empresas, entonces no creo que lo vayan a hacer la presentación formal, pero digamos que se están teniendo en cuenta. Pero adicionalmente, esto deberá incorporarse. En Bogotá está pasando, por ejemplo, que hay ciertas zonas de la ciudad, Puente Aranda y Fontibón, donde las empresas están saliendo. Y están saliendo porque estas empresas generan contaminación, generan problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Y entonces la gente se queja y este tipo de organizaciones están saliendo. Y están saliendo fuera del territorio bogotano, pero están saliendo para ciertos ejes. Aquí llamamos el eje de la autopista sur, el eje de la calle 13, el eje de la calle 80 o el eje de la autopista norte. Se están yendo para otros municipios. ¿Qué harán esos municipios cuando reciban estos planes y cómo lo incorporarán? No sabemos. Hemos trabajado con varias organizaciones bastante grandes en el país en este tipo de planes. Y cuando nosotros los entregamos, lo normal es que el municipio nos lo recibe y adicionalmente nos solicita, oiga, ¿qué hacemos con esto? Nos ayudan y nos explican qué tenemos que hacer. Entonces ahí digamos que hay un rompimiento entre esa autoridad territorial que debería saber qué hacer con eso que está recibiendo y cómo lo incorpora. Desafortunadamente hay muchos municipios de este país que el nivel territorial, llámese esa alcaldía, ese municipio, no tienen clara que es la gestión del riesgo. Y esas políticas nacionales que son bonitas en la ley, que son bien interesantes en la ley, en muchos de los municipios de este país no se pueden aplicar. Entonces, pues el territorio no tiene ni idea qué hacer, la empresa lo entrega y cumple con la norma legal, que es lo que debe hacer, pero más para allá ya empieza a haber inconvenientes y problemas. En ese momento estamos, incluyéndole COVID-19. Nuevamente, como les mencioné, en cada uno de los territorios. Entrando en recta final, ¿cuál es el futuro? Digamos que el futuro es esas 6 etapas que les mencioné, desde lo mítico religioso, lo natural, lo sociocultural, esas 6 etapas han evolucionado muy rápido. Y al evolucionar muy rápido, para que lleguen a la comunidad y la comunidad, que en últimas es quien la que gestiona el riesgo, no lo va a entender. Esa evolución histórica, digamos que a nivel científico, ha tenido una evolución técnica, pero al haber una evolución histórica y al haber una evolución técnica, si nuevamente la comunidad no lo asume, empieza a tener problemas, empieza a tener inconvenientes. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, nosotros teníamos una entidad que se llamaba el FOPAE. Primero la OPES, después el FOPAE, después el DEPAE, luego el FOPAE otra vez y luego el IDIGER. Digamos que la entidad que a nivel distrital la encarga la alcaldía de gestionar riesgos de desastres. Y había comunidades en las cuales uno decía, ven, y aquí ya vino los del IDIGER, que es el último nombre que tenía, Instituto Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, porque incluyen cambio climático, y entonces ellos decían, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos? No sé cuáles son. Los de DEPAE, sí, los de chaleco amarillo, pero que se cambiaron de ropa. Cuando la comunidad no entiende que es un cambio de fondo y no solamente de color de chaleco, va a gestionar sus riesgos. Pero cuando no lo ve así, pues va a tener nuevamente las dificultades. Entonces, el marco histórico ha evolucionado aquí. El marco técnico va muy cerquita. El marco normativo va detrás. Y entonces, por eso las normas que yo les digo, cada norma tiene unas definiciones, unos conceptos diferentísimos.
son hechos por personas diferentes con niveles de conocimiento y de historia y de evolución del proceso también diferentes. Entonces, pues el marco normativo también empieza a ser disonante, no empieza a ser coherente. Esa evolución de las 5 de las 6 etapas viene 5 en los últimos años y estamos viviendo la séptima. Hay una visión transversal que él mismo ha tenido, es decir, el hecho de que llegamos a cambio climático, a lo humanitario, al ordenamiento territorial, a los objetivos de desarrollo sostenible, significa una transversalidad, pero hay una distancia todavía muy grande entre los elementos históricos y técnicos, legales y comunitarios. Es una distancia grandísima. Entonces, siguen habiendo mitos aún en lo que se rodea. Seguimos hablando de las grandes explosiones de Beirut como un accidente. Y cuando uno mira toda la cronología del barco, de por qué lo dejaron entrar, de por qué lo dejaron pasar, de por qué no tenía sistema contra incendios, de por qué al capitán lo tuvieron en el barco ahí mientras miraban que iban a hacer la carga, y en últimas embargaron la carga y el capitán se pudo ir y no supieron cómo almacenarla. Cuando uno mira todo eso, y dice que es un accidente, no, eso no es un accidente. Eso es uno de los mitos que rodea el tema. Y pues que debe existir el principio de precaución. El principio de precaución dice, por lo menos para la ley colombiana, que la falta de certeza científica no será óbice para la no toma de decisiones. Es decir, no tenemos que tener exactamente el estudio para decir, no, toca quitar eso, o toca comprar eso, o toca sacar a esa persona de ahí. No, pero ese principio de precaución aún es muy complejo. Y pues todo en la actual pandemia del COVID-19. Esto lo ha hecho más complejo, hemos tenido que aprender a la distancia. Ya vamos a ver algunos elementos que estamos ahí practicando. ¿Cuáles son las propuestas? Pues hay 3 propuestas. Cada disciplina debe empezar a mirar qué es lo que le compete en tema de riesgos de desastres. El geógrafo, el ingeniero, la enfermera, el médico, todos. Estos deben empezar a hablar entre ellos, interdisciplinariamente, para mirar cómo es que se gestionan riesgos desde cada punto de vista, para que lleguemos a algo que llamamos la transdisciplinariedad. Y la transdisciplinariedad es tratar de entendernos todos en una forma de evaluación de riesgos y en una forma de gestión. No es única, digamos que en el tema de desastres eso es más o menos claro, pero cuando uno mete emergencias en empresas, cuando uno mete procesos, cuando uno mete cambio climático ya empieza a tener inconvenientes. El objetivo es llegar a la transdisciplinaridad. Metámosle médicos ahora, metámosle pandemia y vamos a tener más inconvenientes. En lo institucional, lo que queremos es que las instituciones empiecen a asumir ese tema de riesgos en cada una de sus etapas, las 7. En lo interinstitucional, que el trabajo geográfico y algo que llamamos los comités de ayuda mutua, por ejemplo, o las uniones de organizaciones en territorios, se empiecen a dar y se empiecen a gestar, para que en lo comunitario se disminuya la distancia entre lo histórico y técnico y lo social. Estamos hablando de inclusión social, estamos hablando de lo rural, de lo urbano, empresas público-privadas, que estamos hablando de lo cultural, que estamos hablando de toda el contexto que tiene cualquier país, que es específico y es puntual y que en últimas nos va a dar a la comunidad. Y que la comunidad en últimas es donde se hace gestión del riesgo. Hoy en día, por lo menos para las empresas, estamos viendo algo que llaman las alianzas público-privadas. Esto es del CELA, una foto del CELA y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, donde ya estamos hablando de reuniones para alianzas público-privadas en la reducción del riesgo de desastres. Vemos que esto es una foto relativamente antigua, ya para raíz de pandemia, pues no se ha podido seguir trabajando de alguna forma. Pero en Colombia, digamos que, y estos libros todos los pueden conseguir, ahí está el autor, está el nombre, los pueden conseguir en la red, en la web. Tenemos herramientas que nos dicen cómo hacer planes de emergencia, planes de contingencia, planes hospitalarios, planes de gestión de riesgo en hospitales, planes empresariales de emergencia. Cada uno tiene una antigüedad, cada tiene una autoridad. Digamos que yo he utilizado varios y he tratado de unificar algunos criterios en metodologías únicas que me sirvan y que tengan los mejores componentes de cada uno. Aquí lo que estoy diciendo es que el material también es atomizado, que es muchísimo, pero que en últimas uno intenta tomar lo mejor de cada uno. Otra cosa que he hecho es que desde mi fundación y en trabajos que hemos hecho con organizaciones, no nos casamos con ningún sector.
no nos casamos con ningún específico, petrolero, hospitalario, hotelero, no. Trabajamos todos los sectores, todas las organizaciones, todos los niveles, empresas pequeñas, medianas, grandes, multinacionales, transnacionales, todo lo que ustedes quieran. Y cada experiencia de aplicación en cada una de estas organizaciones nos ha servido para llevar a otras organizaciones. Entonces, en últimas, es que uno debe mejorar, que uno debe tratar de que sus herramientas mejoren, porque si uno se queda con la herramienta original, va a tener inconvenientes. Les doy un ejemplo. En el plan de emergencias de Bogotá hay un anexo que se llama el anexo 3, que habla de cómo hacer planes de emergencia y contingencias, que es este. Y este anexo 3 tiene un anexo que habla de metodologías de evaluación de riesgos. Hay una que es la más utilizada en Colombia, que es metodología de colores o diamante de riesgos. Diamante de riesgos son 4 rombitos, donde se evalúa amenaza, vulnerabilidad en personas, vulnerabilidad en recursos y vulnerabilidad en procesos. Y la metodología me dice que si tengo 3 o más rojos, es riesgo alto. Si tengo 4 amarillos o 3 amarillos, es medio. Y si tengo 3 verdes, pues es bajo. Digamos que eso es en términos generales. Pero la metodología original tiene una deficiencia. Solo hace un análisis de vulnerabilidad. Cuando Omar Darío Cardona y Gustavo Wilches Chaus nos dicen que si yo tengo 30 amenazas, debo tener 30 análisis de vulnerabilidad. No es uno solo, son 30, porque cada uno tiene preguntas diferentes o incluso es la misma pregunta aplicada de forma diferente. Yo puedo decir, ¿en su empresa va a ocurrir un sismo y va a ocurrir la caída de un avión? Sí. Entonces tengo que hacer la pregunta, ¿usted ha capacitado en sismos? ¿Sí o no? ¿Usted ha capacitado en caída de avión? ¿Sí o no? Lo que pasa es que teníamos la costumbre de dejar preguntas genéricas. ¿Ha capacitado en emergencias? Sí. Color verde. Y entonces esta empresa está preparada hasta para la caída de aviones. No, eso no es lo usual y no es lo objetivo. Entonces ahí hay algunas dificultades. Hay otros materiales recientemente publicados por la Unidad Nacional, lo que usted debe hacer de riesgo tecnológico. Esta tiene otros 2 conceptos de prevención y mitigación, más dificultades. Guía para la integración del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, articulación del sector privado en la gestión del riesgo de desastres, protocolos de coordinación del Sistema Nacional con la respuesta a emergencias y desastres del sector privado, o lineamientos de respuesta a emergencias y desastres durante el COVID. Aquí en Colombia salió algo que llaman los planes de bioseguridad. Y ese plan de bioseguridad decía, si usted detecta a alguien con alta temperatura, con tos, con no sé qué, haga tal cosa. Pero eso era un plan de bioseguridad. Este nos dice qué hacer en caso de que ocurra un sismo, ocurra una inundación, ocurra un incendio o ocurra una evacuación en el marco del COVID. Entonces, por ejemplo, en evacuación, todos deben salir con EPPs, todos deben salir distanciados y todos deben ir al punto de encuentro. Y en el punto de encuentro, todos separados. Pero adicionalmente hay que dar un tiempo, hay que decir algo. Pasados 30 minutos y están en el parque y la empresa no ha solucionado la emergencia, todos se deben ir a su casa. Porque lo que pasa es que en un parque estoy fomentando que se unan. Estoy fomentando que estén en contacto con más gente. Entonces puedo aumentar el COVID en mi empresa y eso no le conviene a ninguna organización. Eso es lo que dice este alineamiento. Obviamente hay elementos y guías específicas para hospitales, para escuelas, para organizaciones, cómo hacer simulacros. Aquí está la cartilla de Apple para minería, responsabilidad integral. Hoy en día el Ministerio de Educación en Colombia habla de educación en emergencias y dice que todo plan de emergencias debe incluir 3 temas. Primer tema, obviamente, emergencias. Segundo, como estamos en el posconflicto, entonces hablar de municiones sin explotar, artefactos explosivos y minas, que si mi escuela está en una región con esta afectación, yo lo debo incluir, y debo incluir un tercer tema que se llama deserción escolar. Entonces ya los planes de emergencia, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, son más complejos. Ahí guarda unas particularidades, ya no los hace solamente el de emergencias, sino que hay que contratar otras personas. En últimas, ya en recta final, les recomiendo, sigan estos 7 pasos, esto es lo que yo les digo a mis estudiantes, sigan estos 7 pasos y van a gestionar riesgos. Mire, está bien desarrolladito, ya está combinado y está comparado con otras metodologías, digamos que sería lo primero en el marco de COVID, pero lo segundo y tal vez por último y más importante es que salió el RAR 2021. El RAR 2021 es el informe de evaluación
regional sobre el riesgo de desastres en América Latina. Y el RAR en este momento me trae algunos elementos adicionales dentro de los que dice o toca algunos elementos tales como una gobernanza adecuada para la gestión del riesgo no puede prescindir de la participación estrecha de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado. En América Latina y el Caribe, los grupos de profesionales, las redes u organizaciones de sociedad civil, las asociaciones comunitarias y el sector privado desarrollan cotidianamente un importante trabajo en favor de la reducción del riesgo y la recuperación por desastre que debe ser aprovechado y potenciado por los países. Tal vez desde el GAR 2015, cuando el GAR habló de cuál era el impacto de los desastres a nivel global en comercio mundial, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de 2011 en Japón, que afectó partes de computador y partes de vehículos, incluso la venta de vehículos a nivel mundial por el tsunami, pues empezó a dar una importancia del comercio a nivel mundial y de cómo el comercio estaba expuesto a tsunamis, huracanes, terremotos, etcétera. Tal vez desde 2015 el sector privado empieza a tener una relevancia para Naciones Unidas dentro del contexto de la gestión de riesgos de desastres. No he acabado de leer el documento, el lanzamiento fue antier, estoy esperando a devorarlo ya desarrollado y poderlo incluir en mis capacitaciones, pero lo que les indico es que eso ya está allí. Las organizaciones tienen un rol, tienen un papel, tienen unos deberes y tienen unas responsabilidades. Y como profesionales, desde nuestra parte, es deber que ellas mismas empiecen a asumir el tema. Entonces, con ello termino mi disertación. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda en este momento. No, ¿les parece si empiezo a mirar aquí el chat? O si alguno quiere hablar, por favor, indíqueme, abra el micrófono y hágame la pregunta, por favor. ¿Ninguna pregunta? Si es posible intervenir. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, Juan, por favor, intervenga. Didier, buenas noches, muchísimas gracias. Tenemos escenarios que a veces se salen un poquito del contexto de 2157 cuando hace ahí la descripción de a quienes les aplica, ¿no? Finalmente hay una partecita ahí que es como muy ambigua y, por ejemplo, habla de transformación de materia prima y uno ahí podría meter casi que cualquier organización que se dedique a un proceso fabril. Pero tengo duda, tengo un proyecto de construcción de obra vial bastante grande, bastante importante, que de pronto no encaja en la parte de obra civil, como lo menciona el 1075, pero pues uno podría decir, no, por la complejidad y la intervención y el posible impacto que pueda tener sobre escenarios alternos, uno lo podría meter ahí. Eso no tiene una legislación especial cuando hablamos de proyectos viales grandes. Lo que pasa es que el proyecto de vial tendría que, o tiene, o debe hacer un estudio de impacto ambiental. Y cuando usted mira el estudio de impacto ambiental y mira lo que dice el ANLA, el ANLA tiene la guía que recientemente sacó, que dice metodología para la presentación de estudios de impacto ambiental. Y cuando usted mira el ítem que era específico de planes de emergencia y contingencia, que así lo llama la norma, esa metodología dice que tiene que hacerlo en conocimiento, en reducción y en manejo, de acuerdo a la ley 1523 y el decreto 2157. Entonces, lo tiene que hacer con 2157. Perfecto, Didier, mil gracias. Mire la guía, en la guía está claro. Felipe. Pues todo muy claro, no tengo dudas, pero sí quería felicitarlo. Usted es un gran exponente de la gestión del riesgo, un gran referente acá en el país y muchas gracias por este espacio que nos brindó de conocimiento y de saber. Felipe, muchas gracias, compañero de varias batallas en varios grupos y de varias discusiones y de que este tema sea técnico y que toda la gente lo tenga. Muchas gracias, Felipe, muy amable. No solo de miembros del colegio, Guillermo, Didier, buenas noches.
Guillermo, ¿cómo estás? México. Un saludo desde México. Oye, pues nada más para comentar que cuando hacías una recopilación de los desastres y emergencias, en México tuvimos algo similar a lo que decías de esta bomba radioactiva. Aquí en México se vendió por parte del Seguro Social un aparato de rayos X como fierro viejo. Ese aparato de rayos X fue, le llamamos acá, deshuesado, o sea, fue destruido, y la bomba de cobalto fue, o más bien llegó a un lugar donde se hacían varillas para construcción, y esas varillas para construcción se construyeron precisamente casas en Chihuahua, y tuvimos muchos problemas de salud después de esto. Aunado a eso, recordarás que después de Chernobyl, las vacas en aquella zona de Suiza y aquella parte quedaron contaminadas. Bueno, pues un hermano de un presidente trajo varias toneladas de leche en polvo que fue a nadar a la Conasupo, y posteriormente se investigó que estaban totalmente radioactivas, y bueno, se fueron a enterrar, y como tú mencionas, esto van a pasar miles de años para que quede limpio ese suelo, ¿no? Entonces, lamentablemente, la reglamentación avanza, diríamos acá, como los perros a periodicazo, ¿verdad? Cuando pasa un periodicazo es cuando se les ocurre modificar una ley. Muy excelente tu disertación, Didier, sabes que te admiro, y te mando pues un saludo y un abrazo desde México. Ajá, algún día esperemos que pase esto para poder celebrar con un buen tequila. Saludos a Gracias, todos. gracias, Guillermo. Digamos que ahí yo he hecho mucho énfasis en mis clases en la historia. Guillermo, no, digamos que podemos haber mencionado Guadalajara ya en los 90 con la explosión de las alcantarillas allá por la gasolina, o podríamos mencionar también el tema de Lima. Cuando uno mira el tema de Lima con una pila radioactiva también, es ver los primeros 3 minutos de Los Simpson cuando sale con una cosa aquí pega, es lo mismo, es igualito. Es decir, uno lee el caso de Lima con el equipo Rayos X que se robaron. No es un equipo Rayos X, es un equipo de ingeniería civil con la pila radioactiva como se la robaron y todo lo que generó eso. Entonces, a mis estudiantes, yo les hago un énfasis muy grande en que conozcan la historia. Yo tengo que agradecer aquí a alguien y espero que algún día ella vea esta grabación. Eso que ustedes vieron de las 6 y 7 etapas, que es una sola filmina, es un resumen que desarrollé a raíz de una gráfica que salió en el GAR 2019, que es más sencilla, pero que fue una invitación de una amiga que se llama Gloria Braschi en Argentina. Gloria me invitó a un congreso en Argentina, en Mendoza, sobre sismos. Me dijo, yo quiero saber la historia de los desastres. Yo le decía, no hablemos de otra cosa, no, yo quiero saber la historia. No, hablemos de otra. Y fue una charla de 20 minutos. Hoy la charla que tengo con mis estudiantes de historia de los desastres ronda las 4 horas. Facilito, facilito, hablando de todo esto. Más otro par de horas de riesgos antrópicos. Organizacional. Entonces lo que menciono allí es que sí debemos conocer mucho nuestra historia y que esa es la que nos va a dar en últimas qué es lo que debemos hacer. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Aquí me menciona David, ¿cómo se hace ya constantemente que está cambiando la reglamentación? Bien, buena pregunta. Yo digo que la reglamentación puede cambiar mucho, pero si uno tiene claro el concepto técnico, casi que independiente de cómo cambie la reglamentación, si uno lo tiene claro, digamos que va a ser más sencillo. Digamos, les doy un ejemplo. Técnicamente hay una definición para plan de emergencia, para plan de contingencia y para plan de evacuación. Cuando uno mira la legislación en Colombia, los ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, ha tomado la definición de plan de contingencia para hablar de hidrocarburos y sustancias nocivas. Cuando uno mira esa legislación, uno nota que lo que ellos están pidiendo no es un plan de contingencia, es un plan de emergencia. Alguna vez nos tocó enviar un plan de estos a una entidad y nosotros les dijimos, mire, va el plan de contingencia con el plan de emergencia. No, lo devolvieron, se pusieron bravísimos que nosotros no sabíamos. ¿Qué nos tocó hacer? Tomar el plan de contingencia, tomar el plan de emergencia y extractarlo y empezarlo a pegar
lo llamamos y lo dejamos los dos documentos en uno solo, llamado con plan de contingencia, y lo aprobaron. Entonces, si uno tiene claro qué es lo que tiene y cómo lo tiene, en ese sentido, digamos que lo técnico supera lo legal. Y es la forma en la cual, con toda esa legislación que ustedes vieron atomizada, lo puede trabajar. Yo les mostré una gráfica del anexo 3 que dice, anexo 3 de Plan de Emergencias de Bogotá, guía para la elaboración de planes de emergencia y contingencia. Mis planes organizacionales lo hago con esa guía. Son 18 puntos mínimos que debe tener. Y con esa, si yo la hago estructurada, desarrollo punto a punto y es consciente el trabajo, cumple en todo el país. Digamos que no me lo han devuelto en ninguna parte cuando cumplo con eso. Entonces esa es una muy buena forma de desarrollarlo. Aquí me pregunta Henry, don Henry, dado que la gestión de riesgo a nivel empresarial implica un análisis no solo en su interior, sino que abarca las comunidades que se encuentran en su área de influencia, ¿cómo lograr integrar a estas en los procesos de conocimiento y atención del desastre? Buena pregunta. Yo creo que ahorita con el decreto 2157 por lo menos estamos dando el primer paso. Es decir, que las organizaciones tengan mapeados a su entorno. Me ocurrió en una organización aquí en un departamento de Colombia donde estaba la empresa, tiene un muy buen plan de emergencias, un muy buen diagnóstico, todo muy bien, cuando resulta que pasando la avenida principal, al frente había una señora que tenía una caseta que vendía mangos. Ya era una caseta con ladrillo, ya vivía ella ahí. Yo les pregunté, ¿quién le va a avisar a la señora que hay una emergencia aquí? ¿Y por qué le tenemos que avisar? Pues que toca tenerla en cuenta y hay que avisarla porque ya puede salir afectada. Ya por lo menos está mapeada. Ellos ya la incluyeron, a alguien va y le avisa, sale un brigadista, venga, evacuemos, vámonos de aquí, nuestro plan de evacuación es este y nuestro punto de encuentro. Yo creo que ya es un primer elemento. El hecho de que las organizaciones por lo menos empiecen a mapear, me parece que es importante en ese sentido trabajarlo. Clarita, me preguntas, ¿cómo aterrizar los escenarios como colegios? Yo diría que es seguir los lineamientos que dice el Ministerio de Educación. Ahora bien, nosotros con un socio de la Fundación Engues Cortés trabajamos en un programa que se llamó Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Desastres. Lo que nosotros hicimos fue trabajar con los docentes. Al trabajar con los docentes teníamos la garantía de que el plan se iba a perpetuar porque no importaba si este docente estaba en este o en otro colegio, iba a aplicar el conocimiento. No lo seguimos practicando mucho en estudiantes porque es que el estudiante tiene una periodicidad, tiene una temporalidad. Normalmente pueden hacer algo en 10º y 11, pero ya cuando lo van a aplicar, pues ya tienen que irse. Entonces lo que decimos fue aplicarlo en docentes. Me parece que la formación debe ser integrar al docente. Hay un muy buen caso, referencia en el mundo, que es el de Tilly Smith. Tilly Smith Tilly Smith era una niña que en el terremoto, en el tsunami del sudeste asiático del 2004, ella estaba en la playa con su papá y su mamá. Cuando ocurrió el terremoto, pues ella no lo sintió, pero vio que el agua se alejó rápidamente. Ella encontró y sabía que eso significaba que venía un tsunami. Entonces ella agarró la mano de su hermanito y le dijo al papá, papá, necesito que por favor, vámonos de aquí porque va a haber un tsunami. Entonces papá no le hizo caso, le dijo a la mamá, mamá, es que va a haber un tsunami, mi profesor de geografía me enseñó. No, entonces ya se fue con su hermanito, pues el papá y la mamá vieron que se alejaron, se acercaron, le dijeron, bueno, está bien, ¿qué hay que hacer? Le avisaron al dueño de la playa o al que administraba la playa. Esa playa fue la única en el sudeste asiático donde no hubo muertos. Gracias a que un profesor, dentro del marco de su responsabilidad, que no sé si ese profesor haya visto un tsunami en su vida, en el marco de la geografía, le enseñó qué era. Entonces ahí está la responsabilidad de cada uno de los docentes. Entonces parte de lo transversal que uno tiene que tenerlo. Y para empresas industriales, lo que me dice, bueno, digamos que 2157 se aplica, 1072, que es el decreto de seguridad y salud, también se aplica y me parece importante. Yo creo que por lo menos las empresas industriales grandes y todas las que yo le he dicho que conocen el tema, que les advierte a uno, lo empiezan a manejar. Digamos que normalmente las organizaciones tienen una matriz legal que normalmente intentan cumplir. Yo empiezo por allí, mire, esto es legal, tienen que cumplirlo. Y muchos empiezan desde allí.
Don Jaime Matiz levantó la mano, por favor. Gracias, un saludo especial. He estado muy encantado de escucharlo, Didier. Hora y 37 minutos de su disertación, muy clara, muy clara. Quisiera hacerte un par de solicitudes con respecto a tu visión a futuro. En Colombia, un saludo especial para México, también Argentina creo que está también conectado. Para el caso colombiano, la salud es vigilada por la Supersalud. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene que ver con la regulación de la prestación de los mismos, Ley 142. El tema ambiental es una autoridad en Colombia, por lo tanto regula, vigila y también sanciona. ¿Qué pasa con el tema de la gestión del riesgo en Colombia? ¿Qué pasa con estos temas en los cuales, como has hablado dentro de tu presentación, el tema de la vinculación del sector privado, algunos temas que tienen que ver con la 2157, ¿quién regula en Colombia o cómo debería ser esta visión de futuro? Mire, tenemos Hidroituango, tenemos Chirajara, tenemos el kilómetro 58 y todos los días estamos viendo precisamente esta relación de las APP, de las alianzas público-privadas, el sector privado también que genera riesgos hacia la comunidad. Pero ¿no creerías tú que debería existir una superintendencia para la gestión del riesgo de desastres en Colombia? Y para terminar, un abrazo inmenso para ti. Hoy estoy como alumno tuyo. Un abrazo, pues que miremos esto. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Hemos sido profesores y alumnos mutuo, bien. Sí, desafortunadamente la autoridad territorial, los municipios o los departamentos no tienen dientes. Es decir, en la norma no dice, si usted no lo entrega, el municipio podrá. No lo dice. Yo digo que ahorita lo que está dando dientes es que como la autoridad ambiental ahora está solicitando que los planes de contingencia se presenten como 2157, la autoridad ambiental sí tiene la potestad, porque el resto de investigaciones administrativas y este tipo de cosas que duran años y años y que la investigación forense, el FORIN, la investigación forense en desastres no da resultados en lo territorial, creo que en el tema organizacional sí puede dar más resultados. Lo que pasa es que aquí normalmente, por ejemplo, aquí en Bogotá, donde hay, no sé, 15, 20.000 industrias, pues el IDIGER no va a alcanzar a revisarlas todas, no lo va a ver, pero el caso es que si ocurre una emergencia y el documento no está, pues va a ser un agravante. Y en ese sentido el agravante, pues ya administrativamente y lo que tenga con consecuencias, si hay daños materiales por lo civil o si hay muertes por lo penal, pues tengan que haberlos. Los que se ponen en riesgo son los de seguridad y salud en el trabajo que normalmente ponen su licencia y son los que en primera instancia empiezan a asignarle la culpa de este tipo de cosas. Pero sí creerían en el tema de la superintendencia y creería que eventualmente el municipio pueda tener dientes, pero pues cuando no le entregan y cuando no tiene potestad va a ser difícil. Y si la autoridad ambiental lo puede hacer, pues mucho mejor. Vamos a ver cómo nos va, porque pues el ANDA hasta ahora emitió la metodología, hasta ahora se están haciendo algunos, porque yo he hecho de proyectos acabados. Y este año empecé con un par de proyectos interesantes. Uno era un proyecto que hay al futuro con mapas y planos consolidados, que digamos que nos dio y nos aterrizó cosas, y había otro que ni siquiera había mapas, pero ya estaban pidiendo el plan de gestión de riesgo. Entonces nos genera dudas, pero sí esperemos que eso lo podamos hacer desde la sociedad. Con Jaime pertenecemos a algo que llama la Sociedad Colombiana para la Gestión de Riesgos y Desastres, que es algo que estamos tratando de impulsar, que ha sido duro, difícil. Yo soy el presidente y ahí estamos. Esta pandemia nos ha dado muy duro, pero pues poco a poco. Gracias, Jaime. Una última, una inquietud. ¿Considera que la normatividad actual, sin tener en cuenta la voluntad política, ayuda a evitar riesgos en salud pública como el uso de materiales o sustancias nocivas como asbesto, cemento? Lo digo con el tema del uso del glifosato, que solo por principio de precaución debería evitar su uso en la aspersión aérea para erradicación de la coca. Yo soy de los que está en contra del glifosato. Yo soy el que está apoyando, por ejemplo, con el tema de
asbestos, pues que hay estudios demostrados que obviamente y que es erradicar ese tipo de cosas, y yo estoy en contra del asbesto y obviamente en contra del glifosato. Más allá por todos los daños ambientales que eso genera, hoy están pasando informes de abejas y de animales y de temas que también se dañan con el glifosato, pero el tema y la deficiencia empieza a ser la política, es decir, la política no, en sí, en esencia, no es buena ni es mala, todos somos políticos. El tema se vuelve malo cuando es utilizado en contra del beneficio común. Y lo que pasa con este tipo de cosas es que es en contra del beneficio común, porque por un problema específico que es la coca o la marihuana o lo que sea, empiezan a generar un inconveniente mayor. Yo creería que debe obedecer el principio de precaución, pero nuevamente es el político el que toma decisión. Entonces creería que hay que seguir insistiendo. Yo creo que hay buenas iniciativas a nivel comunitario y de organizaciones que están impulsando el tema, y es dar más para apoyar que se tome la decisión correcta, que creo que la correcta es su no uso. Entonces, vamos a ver. Última, si les parece, para ya entrar en recta final. Los riesgos tecnológicos abarcan los errores antrópicos que puedan generar acciones realizadas por terceros. Digamos que técnicamente hablando, no. ¿Cómo así que técnicamente hablando no? Cuando uno mira la ley 1523, la ley 1523 habla de que se mencionarán aquellas amenazas de origen natural o antrópico no premeditado. Es decir, eso habla la ley 1523. Entonces, eso de acciones realizadas por terceros, digamos que no deberían incluirse dentro del estudio de los desastres. Esa es la razón, digamos que legal. Pero desde otro punto de vista hay una razón técnica que indica que el abordaje no es entero. ¿Cómo así? Si yo estoy hablando del terremoto, de la inundación, del deslizamiento, del incendio accidental, de la explosión accidental, digamos que nosotros, los desastrólogos, los tratamos desde las causas hasta las consecuencias. ¿Cómo así? Yo hago análisis de riesgo de terremoto, de incendio, hago estudios, hago el estudio del talud, del río, de su capacidad de inundación, de sus caudales. Yo hago los estudios. Con los estudios hago la prevención y la mitigación. Con la prevención y mitigación hago la respuesta. Con la respuesta, la rehabilitación y los seguros. Eso desde ese punto de vista. De incendios también. Uno hace estudios de carga, combustible, uno hace estudios del oleoducto, del poliducto, uno hace ese tipo de cosas, pero con terrorismo, con lo social, con otros temas como son el vandalismo, uno no lo hace desde las causas hasta las consecuencias. No, uno solo lo hace en consecuencias. ¿Cómo así? Digamos que yo puedo ser de defensa civil, yo no hago estudios de antiterrorismo, yo no hago estudios de si la marcha se va a volver violenta o no. No, yo estoy presente. Y si se genera un evento particular, entonces sí se atiende. Hay heridos, sea la causa que sea, no me importa si fue terrorismo o si fue una bomba o si fue un incendio o si fue un circo, yo los atiendo. ¿Quiénes atienden esas causas o esas primeras etapas de la gestión de riesgo por terceros, sobre todo las premeditadas? Seguridad física. Entonces, los organismos policiales y militares, los de investigación, la fiscalía, todos ellos sí lo hacen desde ese punto de vista. Entonces, esa es la razón técnica por la cual nosotros, digamos que en últimas no abarcamos esas realizadas por terceros. Digamos que ahí podríamos dejarlo inicialmente. Espero que pues todas las preguntas hayan solucionado. Ustedes tienen allí dentro de la presentación, están mis datos. Ustedes me pueden buscar por redes, por Facebook, Twitter, que son las que más uso. Tengo más, pero digamos que esas son las dos más uso. Mis redes sociales son técnicas, divulgo cursos, divulgo materiales. Ahorita me toca lo del RAR 2021, lo empiezo a divulgar. Me pueden escribir, yo hago respuestas, acepto asesorías, digamos que de este tipo de preguntas específicas. Yo no soy
avaro con el conocimiento. Decía Andrés Velázquez, el director del Oso, que quien tiene el poder no es quien tiene la información, quien tiene el poder es quien la comparte. Y yo soy de los que comparto mucho la información. Entonces, solo me resta agradecerle su tiempo, agradecerle la atención de principio a final. Un gran abrazo para todos. Me pueden escribir y de verdad, muchísimas gracias a todos. Didier, disculpa, una última pregunta chiquitita. Sí, Juan. Hace poco discutíamos con alguien o debatíamos con alguien el tema del COVID-19, desde dónde se debía abordar en un análisis de riesgo. Lo que comentabas al principio, algunos lo abordan con proporcional probabilidad-consecuencia, otros lo abordan como amenaza por vulnerabilidad. Si eso es así, ¿desde qué punto se abordaría en un análisis? Y si fuera por amenaza, ¿sería una amenaza natural, antrópica, no intencional o social? Interesante pregunta. Lo que pasa, Juan, es que el COVID es abordado por dos autoridades. ¿Cuáles autoridades? Digamos que sector desastres, que es el que yo digo que debió haberlo iniciado a atender. Nosotros dentro de la investigación con mi alumna, le doy el crédito, con Jimena Roballo, encontramos un decreto de 2008, 2010, antes de la ley 1523, que designaba específicamente a la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de atender todo lo que tenía que ver con la pandemia de la H1N1 y creo que era el cólera. No recuerdo, tenemos el decreto. Es decir, desastres debió atenderlo primero, pero pues bueno, no se dio, no importa. Y otro es la autoridad de salud. En ese sentido, digamos que hay dos ámbitos de competencia. Y el ámbito de competencia inicial fue el de la Autoridad de Salud con lo que nosotros llamamos planes de bioseguridad. El plan de bioseguridad tenía que contemplar qué hacía usted, dónde estaba, dónde están sus trabajadores, cómo se transportan, si los tenía que dejar en su casa para evitar el transporte, si esto era de una actividad económica esencial o no, si no era esencial entonces trabajo en casa, y ellos lo medían con una probabilidad y unas consecuencias dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estuviera el transporte, su trabajador tenía una posibilidad mayor de adquirir el virus en el bus, bueno, etcétera. Probabilidad por consecuencias. Pero si yo estoy hablando de cómo evaluar el tema del comportamiento de las personas en medio del COVID qué van a hacer ellas para evacuar en medio del COVID o cómo atender un incendio en medio del COVID o cómo atender un paciente que se acaba de luxar o romper una pierna y no tiene COVID, no tiene nada, pero estamos en medio del COVID, nosotros lo analizamos por amenaza y vulnerabilidad. Y, por ejemplo, recomendación global que dimos en emergencias es que siempre tenía que ir un solo brigadista. Nosotros por política nunca mandábamos un solo brigadista, siempre mandábamos dos. No, un solo brigadista inicia atención. Si hay que transportan el mínimo de brigadistas y lo tienen que llevar a un área específica. Y esa área, indefectiblemente, siempre después de la atención, tenía que ser desinfectada. Y estamos hablando de una emergencia. Entonces, nosotros lo tratamos en ambas circunstancias. Pero, si por ejemplo mi evaluación de riesgos me decía que en mi empresa eran 50 trabajadores y resulta que 48 están en su casa y ahora solo tengo 2, pues mi evaluación de riesgo me decía que eso era mínimo, que era verde y que muy seguramente ni me tocaba entrenarlos o no me tocaba hacer nada con ellos en emergencias. Pero ellos sí se tenían que lavar las manos, tenían que coger el alcohol, tenían que coser, porque la probabilidad de consecuencia de estar en el trabajo fuera de su casa aumentaba el riesgo. Entonces creo que hay que mirar el componente por el cual lo iban a analizar y cuál de las dos herramientas de medición eran más claras y más objetivas. Pero en ese sentido, por ejemplo, si se menciona lo de la vía, claro, usted va a tener concentración, pero va a tener posibilidad de deslizamientos, va a tener maquinaria amarilla, va a tener fases de construcción, es decir, hay una fase de diseño, hay una fase de construcción y construcción por etapas, una fase de entrega y una fase de funcionamiento. Entonces, cuando usted evalúa eso, usted tiene que evaluar los riesgos de emergencias y desastres en cada una y de COVID en cada una de ellas. Y eso, digamos que fue lo que yo les indiqué que empecé a formular en estos dos proyectos este año, porque eran dos proyectos no reales, eran planos. Eso me costó mucho trabajo, pero cuando uno entiende cómo se hace la gestión de proyectos de obra y uno entiende que es diseño,
construcción, y puede ser construcción por etapas, entrega y puesta en funcionamiento, incluso la puesta en funcionamiento también puede ser etapas, porque yo puedo entregar una parte y poner a funcionar mientras construyo las otras. Debo analizar todos los riesgos globales y tenerlos en cuenta. Hay una ventaja con 2157 y es que no analiza todos los riesgos, solo los de emergencia y desastre. Y para nosotros, emergencia y desastre es todo evento aquel que necesite que el Estado venga a ayudar. Eso es. Entonces, por ejemplo, uno de alturas tiene que venir bomberos. Una caída de una grúa tiene que venir bomberos. Diga, algo que yo no puedo solito es, y eso es 2157. El resto es 1072, 1076, 1079, etcétera, etcétera. Entonces, espero que haya quedado claro. Nuevamente, me pueden contactar, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Nuevamente, de verdad, no saben lo feliz que soy con esto, no saben lo feliz que soy con esto, pero nuevamente, muchísimas gracias por haber estado aquí este casi par de horas. No sé si el programa de egresados quiera decir algo. Esperamos poder tener acceso a la grabación. Yo pregunto internamente y yo les estoy avisando y avisaré por mis redes sociales. El programa, de verdad, seguiré escribiendo, seguiré mandando proyectos, seguiré mandando ideas y espero estar con ustedes mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Didier. Para terminar el programa de egresados, reiterar sus agradecimientos pues, a usted por brindarnos este espacio y compartir sus valiosos conocimientos a partir de su experiencia académica laboral. Esperamos que este haya sido un espacio constructivo y de gran aporte y beneficio para ustedes y reiteramos nuestro interés de que sigan participando de estas actividades. Muchas gracias a los asistentes por su participación y muchas gracias, Didier, por darnos este espacio. Que pasen todos una muy buena noche. Un abrazo a todos, de verdad, muchas gracias.